Hace algunos años, estando de visita en Honduras, platicaba sobre experiencias paranormales con mis primos. Ellos me contaron que nunca habían visto a un fantasma, pero todos ellos tenían alguna historia sobre duendes. La historia que me pareció más interesante fue sobre una de sus compañeras de escuela, y esto fue lo que me contaron. Mi prima tenía como compañera a una hermosa chica rubia, hermosa por dentro y por fuera, y nada creída, súper dulce y amiga de todos. Según la historia que me contaron, un duende la seguía desde que tenía 8 años. Este duende estaba obsesionado con ella y le arrojaba piedras a cualquier chico que intentara salir con ella. A medida que crecía, esto se volvió cada vez más molesto para sus asustadizos pretendientes. Mi prima le dijo que le dijera al duende que la dejara de seguir, pero ella le contestó: cualquier hombre que le tenga miedo a un duende no es digno de mis afectos. Bien dicho. Años después, se decía que ella seguía siendo virgen a sus 30 años, y en esa época consiguió al fin un novio que no le tenía miedo al duende. Él salió con ella a pesar de que ese duende lo molestaba mucho. Le lanzaba piedras, robaba sus llaves, dejaba clavos alrededor de su auto, entre otras cosas. Al final, ella perdió su virginidad con este valiente novio, y fue cuando el duende desapareció, así, repentinamente. Dicen que esto sucedió porque se asqueó de ella al dejar atrás su inocencia. Otra historia me la contó mi abuela. Cuando tenía 40 años, los médicos le dijeron que se quedaría completamente ciega a los 50 años. Ella es muy religiosa y nada supersticiosa, pero estaba desesperada por salvar su vista. Entonces, una vecina le contó sobre un herbolaria que vivía en las montañas del Copán y que tenía un duende silbandor como asistente. Ellos le podrían ayudar. Mi abuela fue con su amiga a visitar a la mujer. Mi abuela le contó a la mujer lo que el médico le había dicho y la curandera le tradujo la historia al duende silbando. Mi abuela y su amiga dijeron que no vieron a ningún duende, pero sí escucharon un silbido que le respondía a la curandera. El duende le silbó a la mujer para que le diera a mi abuela unas hierbas que él mismo recogió. Mi abuela regresó a casa, tomó las hierbas extrañas, y aunque su vista no mejoró, al menos no empeoró. Falleció a los 70 años con la misma receta para los ojos que el duende le dio cuando tenía 40 años. Esto es la prueba de que no todos los duendes son malvados. La tercera historia es que un día, cuando comencé a hablar sobre duendes con mis primas, que por cierto, una de ellas es rubia y la otra de cabello castaño, sucedió algo extraño. Mi prima, de cabello castaño, dijo que su hermana, la rubia, había visto duendes. Los ojos de mi prima, la rubia, inmediatamente se inundaron de lágrimas y dijo que no quería hablar sobre el tema y salió rápidamente de la habitación. La prima de cabello castaño entonces me contó que su hermana había visto varios duendes y que la perturbaba hablar sobre ello. De hecho, ella también, pero creo que no se había traumado tanto. En una ocasión, ellas durmieron en la casa de la abuela en la capital. Tenían menos de 10 años y de pronto se despertó cuando su hermana trataba de despertarla. Ella cuenta que había un duende mirándolas a través de la ventana. Mi prima, la de cabello castaño, medio dormida, dijo que alzó la vista y vio la sombra de un pequeño sombrero puntiagudo reflejado en la pared. Como estaba medio dormida, le dijo a su hermana que si por favor se callara y la dejara dormir. A la mañana siguiente le preguntó a su hermana sobre lo que había pasado la noche anterior.
y ahí entonces le contó que se había despertado porque escuchó unos golpes en la ventana. Miró hacia la ventana y vio una pequeña cabeza mirándola a través del vidrio. Usaba un sombrero rojo puntiagudo y su cara era arrugada y muy fea. Ella se asustó muchísimo y trató de despertar a la hermana para que lo viera, pero la hermana apenas despertó. Aparentemente desde entonces ha tenido múltiples encuentros con duendes, pero se traumatiza tanto al pensar en ello que se niegan a hablar sobre ello. Por último, una amiga mía me contó que su abuela era bruja. Cuando se quedaba en la choza de la abuela, ella les decía a una amiga y a su hermana que se mantuvieran alejadas de un árbol en particular, porque allí vivía un duende. En Honduras se dice que los duendes se roban más a las rubias. Mi amiga dijo que no creía en brujas ni en duendes y pensó que su abuela inventó la historia para mantener a las niñas cerca de la casa. Una tarde estaban jugando al escondite cerca del árbol en cuestión, simplemente por travesías. Después de contar hasta 10, vio a algo correr detrás del árbol y lo siguió pensando que era su hermana. Al acercarse, encontró a su hermana mirando algo con los ojos muy abiertos. Era un duende. Ella tenía 10 años en ese momento y el duende era más bajito que ella. Llevaba un sombrero rojo puntiagudo y su cara estaba súper arrugada, casi como una zarigüeya, y sonreía de oreja a oreja. El duende estiró el brazo para agarrar a su hermana pequeña, que era rubia, pero ella alcanzó a su hermana primero y se fueron juntas corriendo hasta la casa. Cuando llegaron, le contaron a su abuela sobre el duende y ella simplemente afirmó: «Les dije que se alejaran de ese árbol». O sea, háganle caso a su abuela bruja. Esta historia nunca antes la había contado. Me atrevo a contarla ahora, pero la he mantenido un secreto durante muchos años, ya que nunca he podido encontrar una explicación lógica para este suceso. Cuando tenía 6 años, mi mamá y yo hicimos un viaje a México para visitar a mis abuelos. Vivían en una pequeña casa de adobe que estaba en medio de la nada, rodeada de montañas, ríos y bosques. Era un hermoso lugar y me encantaba explorar el bosque durante todo el día hasta que el sol se acostaba, acompañado por los 2 perros de mi abuelo. Este día en particular, los perros y yo nos dispusimos a explorar como de costumbre, pero las cosas no iban a ir como solían serlo. Salimos alrededor de las 11 de la mañana. Caminamos por el bosque. Ocasionalmente nos encontramos con algunas gallinas callejeras de granjas cercanas. Recolectamos palos, piedras y cualquier otra cosa que encuentre interesante en ese momento. Y finalmente, encontré este arroyo donde encontré una pequeña tortuga muerta. Ese día me había entrado más al bosque que cualquier otro día, así que este arroyo era nuevo para mí. Decidí parar allí y dejar que los perros bebieran y se refrescaran mientras yo jugaba en el agua. Una vez que descansaron un poco y terminé de jugar, decidí continuar y explorar un poco más, ya que aún era temprano. Al cruzar el arroyo, algo extraño sucedió. Fue como si cruzáramos a otra realidad y de pronto nos encontráramos detrás de un grupo de árboles. El arroyo ya no estaba detrás de nosotros, por lo que obviamente habíamos caminado lo suficiente como para que le perdiéramos de vista. ¿Pero cómo? Lo habíamos cruzado hace unos segundos. Al menos, eso es lo que yo recordaba. En ese momento, detrás de estos árboles, noté que los perros miraban algo con insistencia, así que decidí echarle un vistazo. Lo que vi en ese momento no lo puedo explicar hasta el día de hoy.
Vi un montón de seres diminutos que parecían personas pequeñitas. Simplemente caminaban por ahí y parecían no notar nuestra presencia. Parecían caber en la palma de tu mano. Su piel parecía como cualquier piel humana y vestían ropa de color verdoso, marrón. O yo supuse que era ropa. No tenían pelo. Me quedé simplemente observándolos. Los miré impávido y permanecí escondido detrás de los árboles. Afortunadamente, los perros de mi abuelo estaban tan bien entrenados que no hicieron ningún sonido, ni atacarían a nadie a menos que hicieras un sonido específico que ellos conocían mientras les daba la orden de atacar. Después de observarlos por un largo tiempo, decidí dar la vuelta y comencé a caminar de regreso. De pronto, me encontré cruzando el arroyo de nuevo y salí del bosque. Una vez más, cuando crucé el arroyo, esta vez para salir del bosque, sentí como si mi memoria se detuviera. No tengo ningún recuerdo de qué camino tomé para llegar al lugar donde estaban esos seres diminutos, o qué camino tomé para regresar al arroyo para poder regresar a casa. Y lo más extraño es que el sol comenzaba a bajar cuando crucé el riachuelo para regresar a casa. Apenas eran las 11 de la mañana cuando entramos al bosque. Perdí horas de ese día. Eso es todo lo que recuerdo de ese extraño día. Ahora tengo 25 años y nunca he podido recordar los detalles. En diciembre de 2011, mi esposo y yo nos mudamos a la casa de su infancia, en la zona rural del sureste de Oklahoma. Su padre murió en el 2007 y le heredó esa propiedad. Esta casa estaba ubicada cerca de la iglesia de la comunidad, a poco más de 100 metros y además tiene un pequeño cementerio adyacente. Esta es una comunidad de nativos americanos, muy pequeña y muy rural, rodeadas de colinas y bosques espesosos, con pastizales para ganado repartidos discontinuamente. Esta comunidad está formada por una gran red familiar y una familia extensa que ha habitado la zona durante 5 o 6 generaciones. Hay 16 casas con un acre por lote. Es prácticamente campo. Antes de mudarnos a la casa de mi esposo, él me había hablado de una extraña actividad paranormal que él y su familia experimentaron en la misma casa cuando era más joven, pero no fue muy específico. Yo también tuve 1 o 2 experiencias antes de mudarme a Oklahoma, pero nada a este nivel. Una vez que nos mudamos, pasaban pequeñas cosas de vez en cuando. Mi historia trata sobre una experiencia específica que tuve mientras estaba sentada en nuestra sala de estar una noche. Estaba viendo la televisión con mi esposo y nuestra hija de 10 meses estaba en su andador. Desde ahí podía ver el pasillo que conduce a nuestras habitaciones y el baño. Mi esposo fue a nuestra cocina estilo galería para traer una bebida mientras que nuestra pequeña niña lo siguió en su andador. En el mismo momento que desaparecieron detrás de la pared de la cocina, con el rabillo del ojo, vi a lo que interpreté como nuestra hija de 10 meses pasar de uno de los dormitorios al baño del pasillo. Todo lo que vi fue la parte posterior de la cabeza de lo que fuese. Estuve confundida por un segundo, así que le pregunté a mi esposo si nuestra hija estaba con él, solo para asegurarme de que nuestra hija estuviera con él en la cocina porque tratamos de mantenerla alejada del área del pasillo por seguridad. Él respondió, sí, ¿por qué? Me asusté tanto porque lo que vi tenía su altura, pero caminaba sin andador. Todo lo que pude ver fue la parte posterior de la cabeza de una pequeña persona con cabello oscuro entrando al baño. Se lo dije a mi esposo de inmediato y él fue a ver si veía algo, pero no había nadie en el baño,
ni en la casa con nosotros. Después de algunas experiencias más y muy similares, comencé a hacer limpiezas a la casa de forma regular. Luego nos separamos por un tiempo, pero al final me fui en el verano del 2014. Mi esposo me confesó que también vio a esos seres pequeños mientras vivió solo durante nuestra separación. Por todo esto, me rehúso a regresar a esa casa. Toda la energía a su alrededor es muy negativa. Yo no creo en fantasmas. Debo aclarar eso primero. Pero me sucedió algo inexplicable. Hace unos 10 años, mi novio y yo estábamos en la cama durmiendo. De pronto se despertó de un tirón y comenzó a avanzar un poco a poco hacia la cabecera. Esto me despertó. Lo observé y escuché haciendo gemidos de miedo y mirando hacia los pies de nuestra cama. Miré hacia donde miraba y vi a un hombre bajito, con el pelo encrespado y hocico y papada de cerdo mirándolo fijamente. Comenzó a gritar mientras trataba de encender la luz y cuando lo estaba tratando de hacer, se abalanzó sobre mi novio y emitió un extraño gruñido. Encendí la luz y cuando lo hice, desapareció. Empezamos a hablar de lo que vimos y yo dije que tenía el pelo encrespado y él lo confirmó, así como el hocico y papada de cerdo. Nuestras descripciones coincidían perfectamente. Sentí una ola de absoluta malevolencia saliendo de esa criatura dirigida hacia mi novio, mas no hacia mí. Intentamos recrear el hecho con luces y sombras para comprobar que no habíamos alucinado todo, pero no pudimos. Esa noche no salimos de la casa, pero terminamos durmiendo en la sala de estar. Sigo sin creer en fantasmas y criaturas extrañas, pero no sé de qué manera explicar esta experiencia. Todavía se me pone la piel de gallina al pensar o hablar o escribir sobre esto. Nunca le he contado sobre esto a mi novio actual porque no quiero asustarlo. Todavía vivo en el mismo lugar. Afortunadamente, no he sentido esa sensación de maldad desde que mi exnovio se mudó. Mi familia vive en la casa en la que creció mi padre. Una vez le pregunté a él si alguna vez había tenido una experiencia paranormal en su vida y, después de pensar un poco, recordó esta historia. Me contó que cuando era joven, a veces se despertaba en medio de la noche para tomar agua. Así que en esta ocasión se levantó para ir a la cocina a buscar un poco. Justo cuando entró en la entrada de la cocina, miró hacia adentro y junto a la tostadora de pan, vio a un hombrecito de unos 30 centímetros de alto mirando hacia adentro de la tostadora. Lo describió como un anciano, con cabello blanco y rostro arrugado. Tan pronto como el hombrecito notó a mi papá, este desapareció. ¡Uf! Todo en un instante. Mi padre no supo bien cómo explicarlo, incluso piensa que tal vez lo imaginó. Sin embargo, lo que sucedió después me hace pensar que podría no haber sido simplemente su imaginación. En otra ocasión, le hice la misma pregunta a mi mamá sobre si tenía alguna experiencia paranormal en esa casa, y su respuesta me dejó boquiabierto. Me contó que una mañana entró a la cocina y junto a la tostadora, que ahora estaba en el otro extremo de la barra que cuando mi padre experimentó lo mismo, había un pequeño anciano. Ella dijo que cuando lo vio, se rió y luego él desapareció. No lo podía creer y le pedí que me mostrara qué tan alto era y me mostró con un ademán que medía aproximadamente unas 12 pulgadas. En ese momento pensé que era una broma. Sin embargo, le conté que mi papá tuvo una experiencia muy similar, por lo que se mostró un poco asustada. Le pregunté si tenía algún conocimiento de la experiencia que tuvo mi papá, y me dijo que no. Luego le conté a mi papá sobre la experiencia de mi mamá,
y pensó que yo la estaba inventando. Ambos no sabían que el otro había tenido una experiencia similar. Después de todo esto, investigué sobre personas pequeñas y encontré que se menciona a los brownies, un brownie o bruni en escocés, también conocido como el brunide o gruach escocés o gaélico. Es un espíritu hogareño del folclore escocés que se dice que sale en la noche cuando los miembros de la familia duermen y se dedica a hacer algunas tareas del hogar y de la granja. Suena tierno, ¿verdad? Pero el hecho de que ambos padres lo hayan presenciado me pone la piel a mí de gallina. Esto le sucedió a una sobrina mía. Fernando, su hermano, fue quien me contó la historia. Bueno, mis sobrinos duermen en el mismo cuarto en una litera o camarote de 2 camas. Y una noche, mi sobrino Axel se despertó en medio de la noche y escuchó a su hermana hablar y se fijó que estaba dormida. Entonces la despertó y le dijo que estaba hablando dormida. Y ella le dijo que estaba hablando con un niño y que le decía que se le iba a llevar, y eso se lo repitió como en 6 noches. Un día fueron con su tía y su tía curaba y sentía los espíritus. Ella le dijo que tenía un duende y le dijo a sus papás que le pusieran una jarra de miel y dulces para que le dejara en paz. Y lo hicieron. Y mi sobrina dice que no recuerda nada. Esta otra historia está más corta, pero estaba en un bosque y estábamos mi hermano, mi prima y yo platicando, y había un camino, y en ese camino mi tía había dicho que una vez, al dejar a su hijo en el kinder, regresando, ahí había visto un duende, y ahí yo los asusté, diciendo que les iba a aparecer uno, y me fui corriendo y me escondí adelante. De repente, me fijo que al lado vi algo chiquito, todo gris, humanoide, y al verlo, corrió muy rápido y me asusté y les dije que realmente había visto un duende. Hola, muchísimas gracias por escuchar. Les quiero pedir una grande disculpa por no haber subido un video la semana pasada. Mi hija se enfermó y no pude trabajar. Ojalá les haya gustado las historias de hoy. Si les gustaron, por favor dale un like y no olviden de suscribirse para no perder nuevas historias cada semana. Si han tenido una experiencia extraña y la quieren compartir, lo pueden enviar al correo que se encuentra en la descripción. Por ahora, les mando un saludo. Cuídense y nos vemos en la próxima.